está Ángeles, María de los Ángeles Grajeda, y también está María del Socorro Quirós, por el momento. Y su servidor, ¿verdad? Nosotros 4 y los compañeros del SOM. Bueno, ya es hora de nuestra sesión, entonces vamos a iniciar por respeto también a la puntualidad de quienes ya se habían conectado y pues obviamente a trabajar con nuestro tema. La vez anterior estuvimos revisando algunos aspectos, quedó un ejercicio que estaba marcado con T.2 que dice encontrar la longitud total del contorno de cada figura. Estuvimos platicando con relación al contorno y caímos a la cuenta de que ya era un aspecto que habíamos checado en los elementos que habían investigado, que era el perímetro, ¿verdad? Lo de alrededor, y que vamos a encontrar la longitud de las líneas que encierran o que limitan esa figura geométrica. La primera figura geométrica que de acuerdo al papelito que tenemos en el archivo se ve así como un área amarilla. Pero a lo mejor ya al momento de imprimir pues no sale, ¿verdad? Y la segunda figura que parece un avioncito sombreada. Entonces, pues vamos a platicar con respecto a la primera figura, sus hallazgos, las medidas. Ustedes dicen, María, tenemos primero a Jaime. Jaime tomó las medidas, midió esas líneas, eh, de la figura geométrica. Sí, incluso se los mandé por correo, maestro, pero bueno. Qué caray. Ayer estuve revisando el correo y no me apareció. A lo Caray, mejor quedó en los no deseados, ¿verdad? A puede lo ser. mejor puede ser. Bueno, de Sí, todas pero no hay maneras, problema, aquí los tengo. ahí lo deja, no Ujú. lo borre, yo lo checo y ya con respecto a lo que platicamos el día de hoy, de todas maneras, se va a su portafolio de evidencias, ¿verdad? Perfecto. Ok. Entonces, Entonces, el lado compártanos A, las medidas, Jaime. La y el letra lado A, A es 7.5, ujú, la B, 5.4, ujú, la C 9.4, ok, la, la D 3.5, la E 4.6 y la F 4.9. ok. Esas fueron sus medidas, Exacto. ¿verdad? Fueron Ujú. sus medidas. A ver, compártanos, María de los Ángeles, cuáles fueron las medidas que usted, encontró. Pues las mías son el lado A 7.2, el lado B 5.1, lado C 9, lado D 3.4, lado E 4.5, F 4.7. 7, Sí, 4.7. Ok, sí, muy bien. total 33.9. 33.9. Es lo que nos faltó con Jaime, el total, Al ¿verdad? es 35.3. 35.3. Ok. 33.9 Ángeles. Y Jaime me dice que tiene 35.3. 35.3. ¿Sí? Ujú. Ok. A ver, María del Socorro, compártanos sus medidas. Creo que María del Socorro se ausentó un momento. Buenos días, maestro. Sí, Perdón, perdón. Una disculpa. no se preocupe. Ya nos compartió Ángeles y Jaime, ya nos compartieron, perdón, Ángeles y Jaime sus medidas, ya nos dieron el total y a usted ¿Gusta que sí nos... se los comparta yo? Sí, María del Socorro. No soy María Rosa. No. María Rosa. Adelante, María Rosa, compártalo. Sí, no hay Bien. problema. El lado A de la Ujú, figura amarilla es sí. 7 centímetros. Ujú, El lado B, 5 centímetros. Lado C, 9 centímetros. El lado D, 3.3
centímetros. Ujú, El lado E, 4.6 centímetros. Y el lado F, 4.5 centímetros. ok. El total, Ujú. 33.2 centímetros. 33.2, Ujú. Rosa. 33.2, ok. Bueno, vamos a dar oportunidad que luego nos platique la compañera María del Socorro sus resultados. Bueno, si se fijaron, pues hubo unas pequeñas diferencias con relación a la medida que encontraron en cada uno de los lados. Eso es frecuentemente eh, se da la diferencia. ¿Por qué? Por la manera en cómo nosotros realizamos esas mediciones, que colocamos de una manera diferente nuestra regla, que a veces no consideramos muy importante las fracciones. Decimos, es mejor dejarlo en número cerrado. Por ejemplo, al decir 5.2, en vez de decir 5.2, pues lo dejo en 5.0, ¿verdad? Entonces, nada más sí que no sea tan grande la diferencia que nosotros encontremos. Coincide conmigo, Ángeles 33.9, Rosa 33. En lo que son los enteros, 33 coincidimos, su servidor con Rosa y con Ángeles. El que se nos dispara un poquito en cuanto a los enteros es Jaime con 35, que nos da una diferencia de 2. ¿Qué quiere decir esto? No hay tanta contrariedad, no hay nada, ningún problema, no estamos mal ni nada por el estilo. Si fuera una diferencia muy grande, entonces sí tendríamos a ver cómo lo midió, por qué resultó eso. No importa. El asunto es que nosotros realicemos la actividad con la finalidad de retomar ese conocimiento para hacer las mediciones y que entendamos que lo que estamos haciendo al momento de medir el contorno de los lados que limitan una figura geométrica, estamos calculando el perímetro de esa figura, como ya lo dijimos al principio, al momento de investigar nuestros conceptos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en el caso de que dicen 33.9 centímetros, 35.3 centímetros, correcto, fueron las unidades de medición que se utilizaron. Aquí, si nosotros no queríamos, nada más hubiéramos colocado 33.9 unidades o 35.3 unidades o 33.2 unidades. ¿Qué quiere decir? Unidades de medida, ¿sí? Unidades de medida que pueden ser milímetros, que pueden ser centímetros, que pueden ser metros, las unidades de medida que nosotros utilicemos, ¿verdad? Ya cuando nos dan la indicación, mide en centímetros, ok. Mide en milímetros, tenemos que hablar de esa medida. Mide en metros, o cuando se nos presenta un problema y ya nos dicen, yo tengo ahorrado 500 pesos, fulanito 600 pesos, etcétera. Y lo total. Entonces ya estamos hablando de medidas, en este caso la moneda, ¿no? Entonces aquí no hay ningún problema si no, o no hubiera habido ningún problema si no se hubieran manejado centímetros, milímetros, metros, etcétera. ¿De acuerdo? Son unidades de medida que en este caso estamos utilizando para hacer la medición. Ok. Vamos a pasar al siguiente, la siguiente figura, ¿sí? Nos platicábamos, pero me voy a regresar un poquito. Platicábamos de la siguiente figura, de la primera figura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿sí? Pero si se fijan, ninguno de los lados es o tiene la misma medida. Por lo tanto, esa es una figura geométrica irregular, que ya dándole un nombre, es un polígono irregular, ¿sí? Para el cual, si ya fuéramos caminando hacia lo que son las áreas, o habláramos de áreas, pues prácticamente no existe
una fórmula así bien específica para encontrar su área o superficie, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a la otra figura que tiene forma como de un avioncito, ¿verdad? Ajá. Bien. Y ahí nos fijamos, son 4 lados, ¿sí? 4 lados. Ok. Entonces ahora vamos a ver, a compartir nuestras mediciones. Ahora vamos a empezar al contrario. María del Socorro, ¿nos puede dar sus mediciones de esas líneas? Ah, perdón, María del Socorro no, está ausente ahorita. María Rosa, Ah, díganos cuáles son sus, sí. ¿qué halló? Mis ¿Cómo midió? las medidas es lado A Ujú, 2.5, lado B 2.6, lado C 6 centímetros y lado D 5 centímetros. El ujú. total 16.1 centímetros. 16.1 centímetros. Ok. A ver, vamos con Ángeles. María de los Ángeles, ¿qué nos dice con respecto a este ejercicio? A mí me resultó el lado A 2 centímetros, lado B 2.6, lado C 6 y lado D 5. Ok. ¿Y le da un total? 14.6. Perdón, 14, 14.6. 6. Ujú. Jaime, ¿qué nos dice con respecto? Lado A da 2, Mm, 2.0. ujú. Lado Síguele. B 2.8. Lado C 6.2, perdón, lado C 6.2 y el lado D 5.2. Total 16.2. Sí, maestro, 16, 16.2. Ok. sí me equivoqué, maestro. Sí, son Ángeles, 2 centímetros, sí, es la primera. Perdón. Ángeles o María Rosa. María Rosa, sí, ahorita Ah, le rectifiqué, sí es cierto, 2 centímetros. 2 Por centímetros. lo tanto, serían, a ver, 11, 12, 13, 15, 15, 15.9. 15.6. Ah, 6. Ok. Bueno, Perdón, Ah, sí. maestro, me sale igual que de Rosa, a 15.6. Sí, es que me equivoqué al escribir la cantidad. Ángeles, 15.6. Sí, 15.6. Ok. Entonces, fíjense, no hay mucha diferencia. Pasó lo mismo. Fueron milésimas o milímetros. Este, y como les digo, generalmente hacemos esos trueques, perdón, esos cambios que de repente, no, pues 2.1, pues 2.0, así se queda, para no andar con cambio, como decimos cuando vamos a la tienda o que nos cobran y luego decimos, aquí traigo los 50 centavos para que me cobres completo, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, es lo mismo. Ujú. Nada más que sí tenemos que considerar que, por ejemplo, en el caso de geometría, en el caso de las matemáticas, tendríamos que ser lo más exacto posible, ¿no? Ujú. sí, Porque así debe. ya ven lo que se dice. Es la Las, ciencia. las matemáticas deben de ser y son exactas, Exactas. pero Sí, ni en el pi estamos utilizando lo exacto, ¿verdad? sí, sí, Ya ven también. que en el pi siempre nos dijeron las primeras 4 cifras Es después del punto, 3.1416. Y ya ahora ya no, las primeras 2 cifras, 3.14, ¿verdad? Entonces, y sin embargo, ustedes saben que en el caso de esa valor que está estandarizado, en cuanto al nombre, pi, y su valor de 3 punto y tanto, tiene infinidad de cifras todavía, ¿verdad? Entonces, por eso no hablamos de una exactitud, pues así de plano, así tanto, pero sí se debe de procurar que sea exacto. Claro, cuando hacemos mecanizaciones, cuando ya son números, perdón, cifras específicas, cuando multiplicamos y dividimos y todo eso, tratamos de que esas cifras pues nos van a dar un resultado exacto, porque ya están establecidas ahí, ya las tenemos. Entonces, por eso se habla de la exactitud, ¿sí?
se habla de la exactitud. Por ejemplo, antes en las calificaciones que decíamos, 7.8, sube a 8, Sí, ¿verdad? sí. Cerrábamos. Del 5 se bajaba, a partir del 6 se aumentaba, ¿verdad? Se complementaba, se completaba. Pues a veces Hacia decían, arriba o hacia abajo. los profes que aunque hubiera 5.9 quedaba en 5. Sí, sí es cierto. Dependiendo O sea, eso de la no, no, ideología no, del maestro y la idea que tenía del alumno, ¿verdad? no llegaste a 6 y 6.1 sacaste 6.1, 6.8, ahora sí 6.8 porque sacaste una calificación pobrecita probatoria, te voy a poner el 7 y luego me has participado, me has cumplido con las Sí. tareas, te Y pongo es el la 7. cualidad, cantidad y cualidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, por eso es lo más exacto posible y claro, hay que respetar esa cuestión, ¿verdad? De que las Sí, matemáticas generalmente o siempre deben de ser exactas, son exactas. Entonces, por eso nos quedamos con esa información, con maestro, ese postulado, sí. le envié por correo, pero ya ahorita que ya está rectificado, le vuelvo a enviarlo rectificado No porque se ya preocupe, está mal lo que le envié. mándemelo, nomás no me borre el anterior, así déjelo, no se preocupe. Ah, O Otra sea, de las variables que puede haber en esto, maestro, es el sí, cuestión de la calidad de la impresión, ¿no? sí, también, porque son ejercicios que de repente, si tú quieres, los recogemos, los sacamos de internet, unos los hacemos nosotros, y cuando vienen capturados de internet, pues obviamente que al momento de pasarlo de un archivo a otro, hay modificaciones, se pierde la nitidez. En el caso de archivos en Word, al pasarlos a PDF, hay cierta modificación, ¿verdad? O sea, Sí, todo depende de dónde lo estemos nosotros recuperando. A mí generalmente cuando yo trabajaba en lo que es primaria o en secundaria y trataba yo de hacer mis propios ejercicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así le daba yo mi, lo más exacto y el también pues valor. le ponía mi sello, ¿verdad? Personal en ese Sí, sentido, sí. ¿verdad? Entonces, sí tiene razón, Jaime, depende también del archivo, de la figura, de la manera como esté elaborado. Tiene razón, ¿verdad? Por eso hay modificaciones, por eso se nota esas variaciones, pero era 1 milímetro, 2 milímetros, La o sea, diferencia, sí. no cambia, no se afecta tanto, porque en el caso del uno es 15.62, coincidieron, Jaime se fue a 16.2 y yo, de acuerdo a mis mediciones, me quedó en 15.7. Entonces, Jaime se pasó, por decirlo así, 6 eh, Milímetros. 6 milésimas o se pasó, no sé, Yo dependiendo de saqué, lo que es. yo saqué 15.5 Ujú. en eso, Sí. Bueno, en está esta bien, ¿no? O figura. sea, no hay tanta modificación, no hay tanto, les decía, no hay tanta Yo saqué igual distancia, que Jaime. la Yo saqué también diferencia. 16.3. Ujú, ¿Por qué lo veo exactamente. doble, maestro? ¿Por qué lo veo arriba y lo veo abajo de las Acá, figuras? pues sabe por qué, oiga, así me apareció. Sí, así aparece. Hasta, yo también así lo estaba viendo, dije, ¿por qué? Pues si acá estoy arriba también. Bueno, entonces vean ahí, esas figuras que nosotros estamos trabajando el día de hoy, que se quedaron pendientes, también nos hablan de otras cosas. Nos hablan de ángulos internos y ángulos externos. Así es. Nos hablan de ángulos agudos, nos hablan de ángulos rectos, nos hablan de ángulos, Obtusos. obtusos o más que obtusos. Nos hablan de ángulos en su clasificación de convexos y cóncavos, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sacar la medida de cada uno de los ángulos, bueno, ya sabemos cómo podremos colocar nuestro transportador. Por ejemplo, en esta parte del ángulo que está en los lados E y F, pero hacia afuera, externo,
nos da una medida aproximada de 80 grados. ¿Sí? Y ese ángulo está de izquierda a derecha. La línea base que se tomó para el ángulo se movió de izquierda a derecha. ¿Sí? En el mismo sentido para donde giran las manecillas del reloj. Nos da un total de 80 grados. ¿Sí? Por lo tanto, si yo prolongo la línea base hacia adentro de la figura, se prolonga, yo voy a tener con que si ese ángulo externo me mide 80 grados y yo quiero saber cuánto me mide el otro, bueno, si yo sé que entre los dos van a sumar 180 para que se forme un ángulo llano, pues entonces la diferencia y ese ángulo que quedó adentro va a ser de 100 grados. ¿Sí? Sí, de 100 grados. O sea que de alguna manera, al momento de yo hacer una medición y quiero prolongar o mover las líneas para poder encontrar el ángulo, no sé si complementario o suplementario, sí, sería en cuestión de investigar, nos da 100 grados, ¿verdad? Entonces, podemos en su momento nosotros hacer diferentes tipos de ejercicios con esas figuras geométricas. Luego, si yo voy a sumar, por ejemplo, los ángulos de cada lado que se forman en cada lado, ¿sí? En cada vértice interno, ¿sí? Voy a tener un total de grados, ¿sí? Que van a ser los 360 grados como si fuera un ángulo perígono o ángulo completo, ¿sí? Entonces, vean cómo se puede en su momento hacer muchas cosas de las que ya hemos visto con esta figura y con la de abajo también. Bien, ahora, hay algo importante en este sentido en cuanto a lo que hicimos, la longitud total del contorno. Esa parte, esa palabra longitud, nos da la idea también de que cuando calculamos el perímetro de una figura geométrica, solamente consideramos una sola dimensión. ¿Se acuerda que lo hablamos? Y esa dimensión es lo largo o la longitud. ¿Sí? Una sola dimensión, lo largo. El perímetro es una sola dimensión, porque son solamente la longitud de cada uno de sus lados. Bien. ¿No hay duda? ¿No hay ninguna pregunta? No, maestro. ¿Está bien? Sí. Ok. Aquí, perdón, aquí Sí. no nos pidió que midiéramos los No, ángulos que se no. formaron. Nada más lo que ¿Verdad? tenían ahí. Ah, ok. A lo que yo voy es que ustedes se fijan, podemos realizar o se puede solicitar todavía más información para nosotros practicar lo que ya hemos visto, ¿me entiendes? A eso era lo que iba. Sí. Sí, Podemos clasificar los ángulos, Y los exactamente. podemos hacer, ¿verdad, maestro? si Como son un externos o internos o Sí, por ejemplo, si se complementan. si ustedes le ponen letras a los vértices de los lados, en el caso donde está el cuadrito que está con el inciso A, el vértice del lado izquierdo, si yo le anoto la letra A mayúscula, luego me voy al del lado derecho, le anoto la letra B mayúscula, luego voy al otro ángulo y le anoto la C, me voy al del lado izquierdo abajo, D, y me voy al del lado izquierdo arriba, donde mide el lado D, yo puedo prolongar, por decirlo así, yo puedo prolongar el segmento de recta AB y voy a encontrar el ángulo externo y voy a decir que ese mide 180 grados. Cierto. ¿Sí? ¿Verdad?
O sea, Sí, si yo prolongo todas las líneas, voy a poder encontrar el ángulo interno, como en el caso de la letra C, puedo encontrar y el otro ángulo que está junto al mismo. ¿Y qué hago? Bueno, puedo medir un solo ángulo y ya digo que la diferencia que me faltan para los 180 grados es la medida del ángulo C adentro. O sea, yo voy a usar las estrategias que consideren apropiada o la que a mí me ayude más para poder hacer lo que yo quiera realizar con esta figura geométrica. ¿Sí? sí, ¿De acuerdo? sí. Ok. Entonces, con un solo ejercicio, ustedes pueden comprobar lo que han aprendido o lo que han recuperado de su experiencia, de lo que hemos visto en las sesiones anteriores y hasta hoy. Sí. Y después van a ver que se pueden hacer otras cosas más. Sería Ok. prolongar así. En la figura de abajo que parece avioncito, que ya hicimos, ya medimos, ya encontramos su perímetro también, ya dijimos que es la longitud total de 16 o 15 centímetros y fracción. Esta, si ustedes imprimieron la información que les envié en el último archivo, se van a encontrar con que esa figura pertenece a una clasificación de cuadriláteros. ¿Sí la imprimieron? Sí, maestro. Ok. Y ya puedo yo ahí hacer otras cosas, ¿no? ¿Por qué, Ujú. por qué cóncavo? ¿Por qué cóncavo o por qué Convexos. ajá, Ujú. sí, sí. ¿Por qué cóncavo y por qué convexo? ¿Verdad? Entonces, y ahí viene la información, dice que porque son cuadriláteros que tienen algún ángulo que mide Que más de mide más de 180 Y 180 menos grados. de 180. Y los convexos, esos serían los Cóncavo, cóncavos. que Ujú. mide Los más de... Ajá, menos Más de de 180. más de 180 los cóncavos. Ujú. Y Ujú. convexos menos de 180. Menos de 180. ujú, De acuerdo a los ángulos internos. sí. Bueno, no tiene ninguna, ujú. No tiene ningún ángulo interno que O me sea, dé. tiene un externo, 3 internos y un externo, maestro. Ujú. En el caso del cóncavo, acuérdense que dos de sus lados van a formar un ángulo que mide más de 180 grados. Sí, el de afuera. Sí. Por eso lo manejan de esa manera. ¿De acuerdo? Y el Ujú. convexo dice que no tiene ningún ángulo interno que forme ángulo mayor a 180 grados. Y ahí tenemos la figurita. Pero ahorita vamos a ir ahí a esa parte, ¿de acuerdo? Ujú. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con relación a lo que acabamos de trabajar? Que estamos hablando de perímetro, ¿se acuerdan? Que hablamos de una sola dimensión, Ujú. que es La únicamente la longitud, longitud, la longitud que viene a ser lo del ¿sí? perímetro. Que el perímetro es el contorno Ujú. y que las unidades de medida que nosotros vayamos a utilizar, pues ya después anotaremos su nombre, ¿sí? Si son Sí, centímetros, milímetros, metros, etcétera. ¿De sí, acuerdo? de Ok, acuerdo. entonces, y que también podemos hacer otros ejercicios ahí y que podemos comprobar lo que hemos estado revisando anteriormente. Y más Maestro, prácticamente de los ángulos. maestro, yo acabo de llegar porque tuve un compromiso en la escuela de mi hijo. Ujú. Y la longitud que encontraron ustedes, ¿cuál fue? Porque yo Estamos en, encontré nos 30 está hablando quién, ¿eh? Gracias. María Rodríguez. Ah, María. María Rodríguez García. Sí, Bienvenida, María. nomás quería saber la longitud que ustedes habían determinado que era. Bueno, Porque de acuerdo a los resultados que obtuvieron sus compañeros, en algunos casos fue 33.9 sí. en total. Ujú. Hubo un compañero que obtuvo 35.3
Yo obtuve Y 34.2, maestro. no, pues, está bien, o sea, platicábamos precisamente en sesiones anteriores de que a veces las mediciones, ¿sí? De que a veces las mediciones van a tener diferencia en cuanto a la manera en cómo nosotros realizamos ese tipo de actividad. Lo único que tendríamos que buscar es que sea lo más exacta posible y que Ok, no sea muy grande la diferencia de lo que en el caso de los demás se han ido obteniendo. Si usted se ok, fija, usted tuvo 3 milímetros o 4 milímetros de diferencia en cuanto a su sí. total, ¿sí? Y la figura 2 de La figura 2, 15.7. yo les comentaba que en el caso mío yo obtuve 15.7, Ok. Rosa obtuvo 15.6, Jaime 16.2 y creo que Ángeles o Rosa, no sé si había habido alguna cosa diferente o algo más, no me acuerdo. Pues sí, hay milímetros de diferencia. Ok. Sí. Yo también entré tarde, maestro, pero ya, Graciela Morales, ¿ah? no, No, Carmen, Graciela, acá estoy. Yo, Graciela, tuve 16.3, maestro. Ok. yo En Carmen el último. Villaseñor, Maestro Guadalupe Saldo, 15, también entré tarde. 15.5, Carmen Villaseñor, ¿se acuerda que le dije? Y arriba yo saqué 33.5, En el primero. en el primero sí. Sí, o sea, La es lo figura que le 1. comentábamos, ¿no? Que la diferencia no sea tan de plano, que sean 48 puntos y pues no, ¿verdad? O que sea, no, pues yo saqué 50 centímetros, no, pues también es muy grande la diferencia, ¿no? Entonces tendríamos que regresar a revisar nuestros resultados en cada una de las mediciones, a Nuestra ver si lectura. coinciden un poquito más con las de los otros, ¿verdad? Que no sea Sí. tanto la diferencia en ese caso, ¿verdad? El asunto es aquí que la práctica que nosotros tenemos es que, y lo que hemos obtenido, pues, es el perímetro, y que consideramos en el perímetro una sola dimensión, que es la longitud, y que las unidades de medida que queramos utilizar son válidas en el caso de que siempre, pues, la medición sea lo más adecuada posible. Ujú. Entonces, por eso es básico eso, ¿no? Hablábamos de la exactitud, y que en momentos se nos van algunas fracciones de las mediciones y todo eso, y no somos, pues no somos muy exactos. Sí tenemos en conocimiento de que lo que es matemáticas, pues es exactitud, ¿verdad? Lo más que en el caso de la ciencia, en el caso de la materia de matemáticas, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de eso, de que vamos a tener unas pequeñas diferencias que van a hacer que nuestros resultados, pues, no sean semejantes, ¿sí? Y ya se argumentaba de otras cosas, otras causas, y pues sí, o sea, es razonable, ¿no? Que se den ese tipo de diferencias. Muy bien, pues entonces, no habiendo otro asunto más que tratar, vamos a pasar en esta hoja o en este archivo, vamos a pasar a el material de estudio que tenemos para el día de hoy, que se refiere a los cuadriláteros. Espero que hayan tenido chance de imprimirlo y lo tengan ahí a su mano. A la mano, no Sí, sé si sí, vayan a maestro. tener chance a los compañeros de compartir página, pantalla, y pues Yo también lo ahí imprimí hace podemos ir rato. viendo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a continuar. Los cuadriláteros, dice. Los cuadriláteros son polígonos, figuras geométricas planas, de 4 lados y 2 diagonales. Se caracterizan por tener 4 vértices y 4 ángulos, y la suma de sus ángulos internos siempre es de 360 grados. Ahí tenemos una afirmación. Del cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos una afirmación que pudiera ser un axioma, por decirlo así. Sí. Que viene siendo un axioma de los cuadriláteros, que dice, los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados.
O sea, no hay necesidad de demostrarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a una figura base de los cuadriláteros, que es el cuadrado, y si se fijan, sus 4 ángulos internos miden 90 grados, con eso tenemos para decir, pues sí es cierto, 360 grados. 90 por 4 son 360, ¿verdad? Ujú. Y como estamos hablando de ángulos, pues 360 grados. ¿Sí? Esa es una verdad. Dice, estas figuras son también conocidas como cuadrángulos y son usadas en disciplinas como la geometría. Obviamente estamos en geometría. La palabra cuadrilátero deriva del latín, o sea, de los términos quadri, que quiere decir 4, y latus, que significa lados, 4 lados. Los cuadriláteros se caracterizan por tener los siguientes elementos. Primer elemento, ¿qué nos dice en el primer elemento, Jaime? Lados. Son líneas o segmentos que se unen a los vértices y que pueden o no ser iguales entre sí. Ujú. ¿Qué nos dice esto? Que esas líneas puede ser una que tenga más longitud que la otra, ¿sí? Pero que siempre se van a unir. Si son líneas que están juntas unas a otras, entonces, y se van a unir, pues tienen un vértice, ¿verdad? Ahí la única variación es que pueden ser de la misma medida o no. El segundo elemento, ¿qué nos dice María de los Ángeles? Dice, vértices Ujú. son puntos de intersección de los lados. Cada cuadrilátero tiene 4 vértices. Tiene 4 vértices. Ok. También eso, ¿verdad? No creo que haya problema. El siguiente elemento, María Rosa, diagonales. ¿Qué Las dice? diagonales son segmentos que conectan vértices opuestos. Ok. Son segmentos de recta, para si queremos completar, ¿eh? Son segmentos de rectas que conectan vértices opuestos. Si ustedes trazan un cuadrilátero, no importa si tiene sus 4 lados o no. Y si ustedes agarran un vértice de la parte de arriba, por decirlo así, y lo trazan a un vértice opuesto, esa línea es una línea diagonal, Ujú. ¿verdad? ¿Cuántas diagonales puede tener un cuadrado o un cuadrilátero? Nada Dos. más 2. ¿Ah? Ok. El siguiente elemento, ¿qué nos dice María Rosa? Ya le dije, los ángulos interiores. ¿Ya leyó ella, Sí, María ya leí Rosa? yo. Ah, perdón. Sí, no se preocupe. Graciela, perdón, Sí, está Graciela. bien, no se preocupe, maestro. ¿Qué nos dice Graciela en el siguiente elemento? Ángulos Ángulos, interiores. ángulos interiores Ujú. Ya no la oímos. Son los ángulos visibles. ¿Sí? Sí, es que se apagó el micrófono, maestro. Ah, ok. Disculpe. Ángulos interiores son los ángulos visibles que están determinados por los lados que los conforman. Los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Ok. Y allá está también nuevamente, ¿verdad? La misma información que tenemos en la Ok. parte de arriba. Ajá. Los ángulos internos o los ángulos interiores de un cuadrilátero suman 360 grados. Sí. Ok. A ver, María del Socorro, en el siguiente elemento, ¿qué nos dice? Ángulos exteriores. Perdón, maestro, no tengo aquí mi hoja. Ah, Sí la imprimí, pero no la traje. ok. María Rodríguez García, ¿qué nos dice en ángulos exteriores? Ángulos exteriores son los ángulos que se forman con líneas, lados imaginarios que continúan las líneas del cuadrilátero. Ok. O sea, eso nos quiere dar a entender que son la prolongación, si los prolongamos. Son imaginarias, no está la línea, pero nosotros las podemos volver reales si las marcamos así como punteada, por ejemplo.
¿sí? Y las extendemos. Ya sea que la prolonguemos a la derecha, en la dirección a la derecha o en dirección a la izquierda, ¿verdad? Maestro, ¿y la suma de esos ángulos cuánto va a medir? La suma de esos ángulos, en el caso de las prolongaciones, pues Ujú. vamos a decir que como son dos líneas y al momento de trazarlas, podemos tener dos ángulos que si los sumamos nos van a dar ángulos llanos, Ya. Mm, ¿sí? Sí, completos. 180 grados. Pero ya Ah. lo exterior ya no quiere decir que al momento de sumarlo nos van a dar una medida estándar, perdón. ok, No. Como son ok, ángulos ok. internos, bien pueden medir 100, bien pueden medir abajo, en los otros pueden 80, pero no es que ya tengan, así como nos dice que los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360 grados, Ajá. vamos a decir que también los exteriores no. No, No. no tienen medida, No, eso exacta. Y es que es imaginario. Va a ser Sí. variable esa Sí, medida. eso no. Ah, correcto. A usted le pueden hacer preguntas, decir, a ver, si prolonga las líneas del ángulo C con el ángulo B, por decirlo así, ¿de Ujú, cuántos son las medidas de esos ángulos? Usted lo hace, encuentra las medidas y ya las dice. ujú. ¿Sí? Pero no quiere decir que van a medir así, es una cantidad que siempre va a ser permanente o va a ser estándar. Ujú. ¿Verdad? No. Ok. Luego nos dice enseguida, los cuadriláteros se pueden clasificar según su forma en cuadriláteros complejos y cuadriláteros simples. Dice, los cuadriláteros complejos son aquellos en los que dos de sus lados se cruzan. Aquí vienen, vea abajo, viene el ejemplo. ¿Sí? Cuadriláteros que se forman al momento de que se cruzan sus lados. Pero no viene complejo. Dos de sus lados se cruzan. Ujú. Son los complejos. ¿Viene siendo el cruzado? Sí, el cruzado. El último. Vean cómo dos de sus lados se cruzan. Está repetitivo. El primer cuadrilátero complejo y el cuadrilátero cruzado es lo mismo. O sea, que dentro de los cuadriláteros complejos están aquellos en los que dos de sus lados se cruzan. Y pueden ser. Entonces el cruzado es un cuadrilátero complejo. Un cuadrilátero complejo. Exacto. Y luego decimos, a ver, ¿y cómo le podríamos? Porque aquí vemos dos triángulos. Así es. Como un moñito. Pues, si nosotros también, como dice Dos arriba, triángulos. imaginariamente trasladamos uno de esos Muchos a pegarlo con un lado, se va a completar el cuadrilátero. ¿Entiende? Y ya entonces, de esa manera, podemos nosotros encontrar las medidas de su perímetro, aunque así podemos calcular el perímetro, ¿ah? Pero podemos trasladar esas figuritas, las podemos mover imaginariamente hasta formar el cuadrilátero y poder hacer la actividad que nosotros queramos realizar con el perímetro, con el área. ¿Sí? Maestro, sería unir el punto D con la B. Por ejemplo, Ujú. o también pudiéramos decir, a ver, y si sí, con un segmento de recta podemos unirlos, ¿sí? De A. Pueden hacerse. Ok. Pero si yo quiero mover al momento en el cruce de los dos lados, si se fijan, el segmento AD se cruza con el segmento BC. Serían las diagonales, entonces como un trapecio Ándele. invertido, pero ya al prolongar de BD y AC es un trapecio invertido con las dos diagonales AD, BC. Por ejemplo, si cerramos ese, se forma otro trapecio, por decirlo así. Pero si yo lo quiero mover imaginariamente usando el vértice de esos dos lados que se cruzan, o sea, el punto central, si yo muevo el triangulito que está del lado derecho de C, lo muevo y junto la línea esa, el segmento del recta que queda, y lo junto con la B, lo muevo
lo traslado y voy a formar también un cuadrilátero, Sí. que sería, es decir, eso está más complicado, sí, porque sería imaginariamente O moverlo sea, y se mueve, formaría de todas maneras el cuadrilátero. mueve el punto D al punto B para Ujú. unirlo Ajá. ahí. C. B Lo con D. traslado. O C con A, Ujú. Ajá. O sea, con A también O moverlo sea, para como juntando las figuras. ándele. Ujú. Por eso se llaman cuadriláteros complejos, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo Ajá. voy a hacerle? A ver, si me dice que es un cuadrilátero, ¿cómo le voy a calcular el área? Y Entonces si, tengo que y si buscar lo, yo mis procesos, ¿me entiende? y si Mis juntamos, o estrategias. sea, si lo encimamos digo, A con C y B con D, o sea, lo No, es que doblamos. tiene que ser solamente una, ¿verdad, maestro? Sí, o Y sea, del lado tenemos que que quiera. formar un, Solamente una, B ten- con, te- B con D. tendremos que Del lado formar un que quiera. cuadrilátero, O para que se elegir A con cumpla. C. Ujú. Porque si queremos mover, por ejemplo, la figurita que queda con D y C, que es el triángulo, y lo ponemos encima del otro, pues no nos va a quedar un No, cuadrilátero, nos va a quedar un Un triángulo. triángulo. Sí, triángulo. porque si los giráramos nada más quedaría otro triángulo. Tendría que ser, por ejemplo, si giráramos a unir la C con la A, se formaría otro triángulo, no Sí, un Un cuadrilátero. cuadrilátero. si nosotros trazamos del punto A al punto C una línea, ya tenemos ahí, ¿qué tendríamos ahí? ¿Un cuadrilátero? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tendríamos 4 lados? 1, 2. No, no 1, tenemos. 2, 3. ¿Al No, unir ¿verdad? qué, maestro? No. ¿Cuál con cuál? Si C trazamos con A. del punto A al punto C un segmento de Ah, recta para unir esos Una vértices, diagonal. Sería Un un triángulo. pentágono, porque serían 5 lados. tendríamos una figura de 5 lados. ¿Sí? Entonces ahí no, ¿verdad? No, Porque tendríamos que estamos unir hablando de las dos. cuadriláteros, Sí, tendríamos que unir BD y AC para hacer un cuadrilátero. para que con ellas se formen las líneas, el cuadrilátero. Ujú. Pero si yo, para completar el cuadrilátero, únicamente traslado la figura de DC, ese triangulito, y lo pongo y hago que coincida el lado D, el vértice D, pegado junto al vértice B, sí voy a tener una figura de 4 lados, ¿o no? Es que yo digo que es un triángulo de 4 lados, de pico a pico, si lo movemos así como dice A con C. O sea, porque la D va a quedar abajo y la C va a quedar en la A, y ahí está, aparentemente se va a dividir ahí, se va a unir la línea A con la línea C, y la línea D va a quedar abajo y es un triángulo, para mí es un triángulo de 4 lados, No, pero no puede ser un porque queda triángulo un de 4 vértice arriba y un lados. vértice abajo, ¿no? No es un vértice, perdón, no es un triángulo de 4 lados, ¿eh? No, los triángulos tienen 3 lados y los 3 cuadros lados. 4. No, por eso digo que se divide en medio, o sea, al momento de acomodarlo, de dar la vuelta, son 2 triángulos unidos, Ujú. porque va a predominar, o sea, va a continuar la línea A, y la línea C se va a unir a la línea A, entonces va a continuar el vértice abajo. Si nada más Ujú. le damos la vuelta hacia abajo, porque Si la mueve, línea B y D va a continuar. si usted hace que llegue esa línea C con su vértice central y mueve la figurita y hace que pegue con el lado A. Eso es lo que estoy diciendo, o sea, se voltea Ujú. para acá, Sí. el vértice se voltea, va a Ujú, continuar el punto, donde se cruzan, ujú. ese punto, por así decirlo, Van a ser 2 va a triángulos continuar ahí. abajo, y el punto C se va a encimar, sí, la línea C se va a encimar a la línea A, Ujú. y A va a ver, continuar, a ver, no me lo miren, imagino. si nosotros colocáramos un alfilercito en el vértice central Ujú.
Y ese alfilercito, obviamente que después de recortar nuestra figura, ¿sí? Después de recortar o hacerla de manera que se mueva, si yo coloco el punto de mi lápiz o a la punta de mi lápiz en el vértice central e imaginariamente hago que se mueva el triángulo del lado derecho y lo hago que se mueva para que se coincida o se ponga junto al segmento B con el segmento D y que queden juntos, ¿no se formaría un cuadrilátero? Ah, pues dice para arriba. No, Si maestro. yo estoy moviendo arriba. Ah, Arriba. ok. Yo lo estaba viendo haciendo para abajo. No, no, maestro. Yo digo que no. Sería interesante hacer los No, triángulos yo creo que en sí, hojas maestro. ¿Ven? para ¿Ven girarlos, por ¿no? qué, por qué ese es un cuadrilátero complejo? Ujú. Ajá. A ver, vean, ¿cuántos Mire, maestro, yo lo dibujé y lo recorté Ujú. aquí en Sí se chiquito. puede, ¿verdad? Y entonces ya lo estoy haciendo, lo Y estoy es un tratando de, cuadrilátero. ajá, y entonces sí sale. ¿Verdad que sí se forma un Sí. Sí, cuadrilátero? si lo dibujamos y lo recortamos en papelito Ajá. y luego Ujú. entonces hacemos esto, como está tan pequeño no se ve bien, ¿eh? No, Pero sí claro. sale. Ok, pero sí en su momento se Podemos pueden, ampliar, claro, miren, Ajá, ampliarlo. si ustedes se y fijan, dibujarlo y recortarlo. Sí, ¿cuántos lados pequeños tenemos en ese moño? Vamos a llamarlo así. 1, 2, 3, 6. 6, ok. Si colocamos la punta de mi lápiz e imaginariamente muevo el que quedó del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, de A, perdón, de C, lo Ese. muevo hacia arriba Hacia y B. hago que la línea de la letra D y la línea de la letra B coincidan, ¿cuántos Ujú. lados se eliminan? se ¿Cuánto qué? elimina uno. ¿Cuántos lados se eliminan? Dos. Se eliminan dos. 2, 2, y Dos. quedan 4, que era un quedan cuadrilátero. 4. Entonces, por lo Ujú. tanto, Oh, ya. Es un viéndolo cuadrilátero. de esa manera numérica, por decirlo así, nos queda un cuadrilátero. Así es. Por eso, vean cómo decía, ay, si es un cuadrilátero complejo, porque pues está cruzado donde dos de sus lados se cruzan, sí, pero al momento de querer comprobar que realmente es un cuadrilátero, porque está así, dice, no, eso no es cierto, no es un cuadrilátero cruzado, complejo, no es un cuadrilátero. Ujú. Así como está, no es un cuadrilátero, ¿eh? Ah, pero al momento de hacer las maniobras, vamos a llamarle así entre comillas, vamos a comprobar que Que sí es. sí es para poder calcular todo lo que nosotros queramos, sí se puede integrar un cuadrilátero. Sí, nada más uniendo el vértice B con el vértice D Ujú. y ya se El forma, D con el B, sí, el vértice B con el D, que lo coinciden nada más. unimos, ya se quitan los dos segmentos del centro Ujú. B, del centro D, Dos y Ujú. ya lados. se hace AC y BD. Digo, ¿no? Sí, Y se queda, el D, ya un cuadrilátero, ¿verdad? sí, ya Oiga, quedaría un maestro, cuadrilátero. va a ser un cuadrilátero, pero no va a tener 4 ángulos de 90 grados. Ah, ¿Y cómo no, no? No, no. Va Pero usted a sí es encontrar que cuadrilátero, ah, esos ángulos, aunque no sí, midan 90 grados, pero es cuadrilátero. Los 4 o sea, lados. no es cuadrado, No, Ujú. no, no es cuadrado, es pero sí cuadrilátero. es un cuadrilátero de va a ser Sí, un rectángulo. es un Porque cuadrilátero tiene 4 lados. sí tiene 4 lados. y por ende, al tener 4 lados, tiene 4 ángulos. Y la ¿Y qué suma va nos a ser, dice? ¿Y qué nos dice? Son 360 grados sí, sus la ángulos suma. internos, aunque no sean de 90 grados o Sí. sea, exactamente, o Ajá. ángulos rectos. Ese es el axioma. El Ujú. Sí, Esto lo ok, vi ahorita que lo recorté y lo giré, ¿verdad? sí, por eso dice aquí, ahora hay cuadriláteros simples, son aquellos en los que sus lados no se cruzan, y estos pueden ser
cuadriláteros cóncavos, cuadriláteros convexos y los cruzados. Ujú. ¿Sí? Me quitas tú esto, hija, por favor. Yo tengo mucho desmadre acá. Ya. Y tienen sus lados cruzados. O sea, de alguna manera son simples porque al momento de formarlo, de hacer lo que nosotros estuvimos haciendo después de un buen ratito, encontramos que si lo hacemos, si lo trasladamos, sí se convierte en un cuadrilátero. ¿Sí? Después de tantos intentos, de tanto comentarlo, caímos en la cuenta de que sí. ¿Sí? Entonces, es posible que tengamos ese tipo de cuadriláteros, pero aún a pesar de que sus ángulos no tengan la misma medida o sus ángulos internos no tengan la misma medida, 360 de grados. todas maneras, sus ángulos internos, al sumarlos, nos va a dar 360 grados. 60. Maestro, a ver si le entendí. Sí. Los cuadriláteros simples son los cóncavos y los convexos. Y Ujú. los complejos son los cruzados. Sí, Sí, así es. sí, pero también los cuadriláteros cruzados al momento de armarlos como lo hicimos, Se convierten en simples. se convierte en un cuadrado, un cuadrilátero, al cual ya se le puede en su momento calcular lo que nosotros El área y podamos hacerlo, el área. Sí, sí, Aunque así como está cruzado también se Sí. puede, ¿ah? sí, sí. pero es ¿Por más qué? difícil. Porque ya teniendo nosotros un procedimiento para los triángulos, pues Una fórmula. está sencillo, ¿no? Sí. La fórmula Ahora, de base por altura sobre 2. por ejemplo, ahora, ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, que con estos dos triangulitos, al momento de hablar de los cuadriláteros complejos y cruzados, se dieron cuenta de que de que con dos triángulos formamos un cuadrilátero, Cuadrilátero. Simple. ¿verdad? Y también podemos formar un rombo, ¿no? Sí, o sea, a lo que voy es que ustedes se fijaron, ustedes se dieron cuenta ya al momento de hacer esa traslación de la figura del lado derecho, se dieron cuenta que al colocar el triángulo de 6 con el vértice al centro, al momento de moverlo imaginariamente, integramos un cuadrilátero, entonces también podemos sacar como conclusión de esa experiencia de que un cuadrilátero está con dos triángulos, nosotros al unirlos podemos formar un cuadrilátero, Cuadrilátero. ¿sí? Sí. Y esto nos va a ayudar más adelante en la cuestión de los triángulos para poder entender esa formulita, base por altura entre 2, ¿sí? Porque a lo mejor después de tantos años decimos, bueno, ¿y por qué siempre entre 2? ¿Y por qué vamos a dividir entre 2? ¿Y por qué esto, no? ¿Sí? Entonces, esto es básico y son elementales para poder entender lo que sigue, ¿sí? Entonces, vamos viendo esto como un antecedente para comprender un poquito más lo que viene en los siguientes polígonos. ¿De acuerdo? Y entender que son polígonos regulares, que son polígonos irregulares. A veces vamos a poder tener una fórmula exacta para los polígonos y a veces tendremos que utilizar un procedimiento o estrategias que nos ayuden a encontrar las áreas totales de un polígono al cual no le podemos encontrar o vemos o observamos que sus lados no tienen la misma medida. Sí. Por eso acá se nos aclaraba, ¿no? Dice, son líneas o segmentos que se unen a los vértices y que pueden o no ser iguales entre sí. ¿Sí? Y ustedes aquí mismo los ven. En el convexo, por ejemplo, se fijan, hay dos lados semejantes, pero hay otros dos que
son semejantes entre ellos, pero no son iguales a los otros dos, No. en sus medidas. ¿Sí? O sea, ahí lo pueden comprobar. Luego a la vuelta también vienen, por ejemplo, el rectángulo, son segmentos, son líneas que unas son más largas que las otras. O sea, no tienen la misma medida, aunque dos sí. Entre ellas, pares sí. Sí, pero no tiene todos sus lados iguales. Pues por eso dice, ¿no? Que sus lados pueden ser o no semejantes o tener la misma longitud. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a la siguiente página. Permítanme un momentito, ¿eh? Déjenme traer un poquito de agua. Está bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a la siguiente página. Dice, los cuadriláteros convexos pueden ser, 1, paralelogramos. Son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos y los lados opuestos son idénticos entre sí. También los ángulos internos opuestos son iguales entre sí y las diagonales se cortan en su punto medio. Entre estos paralelogramos tenemos el romboide, el rombo, el rectángulo y el cuadrado. Y aquí tenemos los ejemplos. ¿Sí? Vean. Tienen, a ver, vamos por partes. Dice, tienen dos pares de lados paralelos. Aquí vean ustedes el cuadrado. El lado superior con el lado inferior, si lo seguimos prolongando, son paralelos. ¿Sí? Sí, sí, maestro. Ok. Luego, el del lado izquierdo con el del lado derecho, si los prolongamos arriba y abajo, son paralelos. También. Ok. Y si se fijan en el romboide, es lo mismo, el lado superior con el lado inferior, si los prolongamos derecha e izquierda, hacemos las líneas punteadas, van a ser paralelos. Sí, Y lo mismo el del lado izquierdo y derecho, si los prolongamos, van a ser paralelos, aunque van de manera diferente al cuadrado, se ven un poco inclinados. sí. ¿Sí? Como que nada Ok, más se movieron los vértices, sí. exactamente. Ahora, en el caso del rectángulo, si los lados cortos los prolongamos arriba y abajo, van a ser paralelos. También. El lado superior y con el lado inferior prolongamos derecha e izquierda, siguen siendo paralelos. Sí. Ok. Por eso están en los paralelogramos. ¿Sí? El rombo igual. El del lado izquierdo, superior, lado derecho, inferior. ¿Sí? Si los prolongamos, igual, siguen, van a ser paralelos. Lo mismo del inferior izquierdo y superior derecho, contrarios, si los prolongamos, van a ser paralelos. Entonces, esos cuatro están dentro de la familia de los paralelogramos. Paralelogramos. Ujú. ¿Sí? Y tienen sus características. Por ejemplo, el romboide. Dice, cuadrilátero que tiene cuatro lados que no forman ángulos rectos y los lados que son opuestos entre sí son semejantes o son iguales. Ya lo estuvimos viendo. Sí. Tienen la misma medida. El romboide.
Tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos, pero no deja de tener la característica de que sus ángulos internos son 360 grados al sumarlos entre sí. Esa cualidad o esa característica no se va a quitar. Luego, el rombo. Cuadrilátero que tiene 4 lados iguales, pero que no forman ángulos rectos. Ahí está, el rombo. Luego, el rectángulo. Cuadrilátero que tiene 4 lados y cada par de lados paralelos miden lo mismo. Al igual que los cuadrados, tienen 4 ángulos rectos. Vean el rectángulo. Así es. Y si cada ángulo 90 grados son rectos, pues 360 grados. Y por También. último, el cuadrado. El cuadrilátero que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos es el cuadrado. Pero los 4, cuadrado, rombo, romboide, rectángulo, pertenecen otra vez a la familia de los paralelogramos. Paralelogramos. Por la cualidad esa de sus líneas paralelas, de sus lados, al prolongarlos son Paralelos, sí. paralelos. ¿Sí? Ok. Dentro también de los convexos están los trapecios. Son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos que se llaman base mayor y base menor. Los trapecios pueden ser escaleno, isósceles y trapecio rectangular. Y los ejemplos vienen en la siguiente página. Trapecio escaleno, trapecio rectangular y trapecio isósceles. ¿Eh? El escaleno no tiene ningún lado igual. ¿Mandé? El escaleno, el trapecio escaleno no tiene No ningún tiene lado. ningún lado semejante. ¿Sí? El isósceles tampoco. Pero sí tiene. Bueno, no sé si pueden ser paralelos todos. No, bueno, No, tienen dos lados paralelos. sí, ¿verdad? Pero Tienen no sé de dónde. dos lados paralelos. El problema es que usted prolonga unos lados, los prolonga. En el caso del rectangular y en el caso del isósceles, son dos lados paralelos. Por ejemplo, si usted se fija en el trapecio rectangular, nos vamos a ubicar ahí. Arriba y abajo, ajá. El lado superior y el lado Ajá. inferior, si usted los prolonga, van a ser paralelos. Y el otro también, el trapecio. En el isósceles, el trapecio isósceles, en lo superior con el inferior, si usted los prolonga, son paralelos. Así es. Pero no entra en los paralelogramos. ¿Por qué? Porque si usted prolonga los otros dos lados, va a llegar un punto en el que se van a cruzar al momento de prolongarlos. Sí. Lo mismo Ya con el isósceles. formarían. ¿Sí? Y en el caso del trapecio escaleno, ahí sí ninguno es paralelo. ¿Por qué? Porque al momento de prolongar esas líneas, imaginariamente, va a haber un punto en el que se van a cruzar. En el caso del trapecio escaleno. ¿Sí? Entonces, por eso estos no entran en la familia de los paralelogramos. Dice, el trapecio escaleno, ¿cuál es su característica? Tiene sus 4 ángulos internos desiguales. Y luego también, ¿sí? Podemos decir que a lo mejor en el caso del escaleno podemos encontrar que si prolongamos sus líneas, aunque aquí diga que tienen dos lados paralelos, si prolongamos sus líneas, esas del trapecio escaleno, va a haber un punto en el que se van a encontrar por desgracia y ahí se va a echar a perder esa afirmación. Tienen dos lados paralelos. Tomando en cuenta cómo están los lados, va a llegar un momento en que se van Ya que estos no son juntar. paralelogramos. No. Porque si no, entonces sí entraría en el de paralelogramo, en el caso del escaleno.
Los otros sí, los isósceles y el rectangular, el trapecio isósceles y el trapecio rectangular sí, sí observamos que permanece la paralelidad, ¿sí? En el caso de ellos, comprobándolo, prolongando su lado, sí se observa que siguen siendo paralelas esas líneas. Entonces, el trapecio escaleno dice, tiene sus lados, perdón, sus 4 ángulos internos desiguales. En el isósceles dice, tiene los lados no paralelos iguales. En el caso de el isósceles, Ujú. sí. Tiene los lados no paralelos iguales. O sea, en el caso del trapecio isósceles, el lado izquierdo y su lado derecho tienen la misma medida. Son iguales. Sí. A eso se refiere de que son iguales. Tienen la misma longitud. ¿Sí? Y en el caso de los lados paralelos, no es la misma longitud. Y se le llama base mayor, base menor. Luego, en el trapecio rectangular, nos dice, tiene 2 ángulos internos rectos y 2 que no son rectos. Si ustedes se fijan, El de arriba y el de abajo, de la izquierda, serían los rectos, ¿verdad? vamos, porque aquí lo está señalando al momento de marcar la altura. Sí. Tiene esos ángulos, si al momento de encontrar la altura, esos ángulos son rectos. Ujú. ¿Sí? Así es. ¿De Sí, es acuerdo? sí. Ok. Trapezoides. Y los rectos y los ángulos que no son rectos, pues ustedes ya los ven ahí. Ujú. ¿Sí? Ustedes ya los ven ahí, el ángulo superior derecho y el ángulo inferior. Derecho. Entonces, por eso se llama trapecio rectangular. Y en su momento, si nosotros completáramos las figuras de un vértice al lado opuesto, se formaría el rectángulo. O sea, podemos hacer muchísimas traslaciones de los lados, de las alturas, y podemos encontrar más información en cada una de esos Sí. cuadriláteros. ¿Sí? Pero aquí el asunto es que lo que estamos observando ahorita son características de esos cuadriláteros. Lo básico, lo importante es que los cuadriláteros tienen 4 lados y que sus ángulos internos suman 360 grados. ¿Sí? 90 por 4. Ya que sean segmentos en sus líneas sean iguales, o sea, de la misma medida, ya eso va a venir a decirnos o nos va a indicar qué tipo de cuadrilátero o de qué tipo de cuadrilátero se trata. ¿Sí? Ujú. Sí. Bien. Y por último tenemos los trapezoides. Dice, los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ninguno de sus lados paralelos entre sí. Se dividen en trapezoides simétricos y trapezoides asimétricos o amorfos. Ujú. El trapezoide simétrico dice que tiene un eje de simetría interno. Aquí ya tenemos una información más. Eje de simetría. Eje de simetría. O sea, lo doblamos a la mitad y es exactamente. Es el vertical, ¿verdad, maestro? En este caso, si queremos localizar en el trapezoide simétrico su eje de simetría, es el que va del punto alto al vértice bajo, ¿verdad? Vertical. Debajo. Ujú. Esa línea horizontal, esa El línea vertical vértice que nos de divide arriba al al vértice trapezoide de abajo. simétrico en 2 partes Triángulos semejantes.
como nosotros somos simétricos. Ujú. Entonces, un eje de simetría o el eje de simetría es la línea que divide a un cuerpo o a una figura Dos partes en, iguales. en partes o divide en partes semejantes, ¿verdad? En dos partes. Y en el caso del trapezoide asimétrico o amorfo, dice no tiene ningún eje de simetría interno. Ninguno. ¿Por qué? Por eso que por esa característica que acabamos de decir. Amorfo. Exactamente. No tiene Forma. forma o no tiene ningún eje de simetría. O no podemos al momento de quererle, si nosotros los trazáramos y los recortáramos y queremos hacer una línea, unir un vértice con el otro opuesto y queremos, lo doblamos, no vamos a tener la misma parte o las partes no van a ser semejantes. Sí, o sea, los dos se pueden dibujar los ejes simétricos, ¿verdad? Sí, sí. Si usted lo Se le puede quiere, poner los ejes, se le puede poner, se le pueden trazar las líneas pero utilizando nuestra regla. pero a fin de cuenta la situación es de que el No hay simétrico simetría. da dos partes iguales. No hay El simetría. asimétrico, sus dos partes no son iguales. Exactamente. Son asimétricos Asimétricos. o sin simetría, ¿verdad? Sí. Si usted traza las diagonales, no va a tener dos Como partes las iguales quiera trazar, en el no hay caso de eso. simetría. Ujú. Ok. Bien, entonces, esos son la información que nosotros vamos a considerar en De el los caso de los cuadriláteros. Sí. Rombo, romboide, trapecio, Sí, trapezoide. ujú. Y eso hasta lo aprendíamos de memoria y Sí. hasta nos los preguntaban y esto y cuáles son y cuál es el que tiene cuatro lados. Ah, pues el cuadrilátero y eso, que el cuadrado y en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces, mucha información Triángulos, y no equiláteros. se, exactamente. Entonces, por qué, por ejemplo, dice que los ángulos? Bueno, los ángulos son básicos para poder elaborar o para poder tener conocimiento de las figuras geométricas, ¿sí? Son básicos. Y ustedes lo están viendo aquí, o lo están corroborando, ¿no? Cómo hay ángulos de menor de 90 grados y que al momento de trazarlos y prolongar sus líneas, nosotros encontramos figuras geométricas de 4 lados Es y decir, y a eso se le llama cuadrilátero, etcétera, y que también podemos encontrar con ayuda de la construcción o trazo de ángulos, figuras geométricas de 3 lados. Entonces, en este caso son el cuadrilátero y el triángulo. ¿Sí? Y que con esas figuras vamos a tener muchísimo trabajo al momento de querer encontrar áreas para otras figuras, porque nos van a ayudar a utilizar estrategias que nos auxilien para calcular medidas, áreas de otros polígonos, ¿sí? Que no tienen esa característica de ser iguales o semejantes, no ¿verdad? tiene eje de simetría. Ujú. Porque también tenemos polígonos de 5 lados, 6, 7. Hasta de 8. Sí, sí, o sea, polígonos regulares de infinidad de lados, que al momento de irse haciendo los lados o los segmentos o las líneas de sus lados más pequeñas cada vez, va a llegar el momento en que se van a hacer puntos y esos puntos van a formar una línea curva. Círculo. Ujú. Vean cómo es un llevar, ¿sí? Todos esos conocimientos y que lo que antes nos causaba eh, problema para entenderlo, aquí por experiencia vamos a ir viendo que un conocimiento nos lleva al otro y así sucesivamente. Por ejemplo, Oiga, maestro, y dígame.
no sé cómo decirle, pero ya ve que en la clase anterior de matemáticas que nos dio, pues a mí se me hacía muy interesante seguir trabajando con números, Ujú. pero ya ve que luego cambió ya a geometría. Ah, no. Digo, pues Sí, vemos puras partes como básicas o principales, pero ¿qué no habrá un curso en donde usted nos continúe un poquito más? ¿O lo tenemos que lo vamos a pedir? ver. Probablemente el próximo sea aritmética, Ah, ya. probablemente. Pero en Ah, este ya. de geometría vamos a trabajar con áreas y perímetros. Por lo tanto, vamos a ver aritmética, ¿sí? Ahorita estamos en los elementos básicos de lo que son los cuadriláteros. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a tener que buscar procedimientos para encontrar su área, sus áreas. Ya vimos que Ujú. el perímetro no tiene ningún problema. No, Es la longitud y la medida de cada uno de sus lados, sumamos y ¡tan! Se acabó. sí. Sin embargo, para lo que es el área de las figuras geométricas, en este caso que nos está ocupando, que es el cuadrilátero, ustedes saben por experiencia que existen fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? No son más que procedimientos estandarizados que nosotros podemos utilizar para calcular un espacio, en este caso el área, Ujú. ¿sí? Entonces, precisamente, aquí la importancia es cómo calculamos el área de un rectángulo, cómo calculamos el área de un rombo, cómo vamos a calcular el área de de un trapecio, cómo podemos encontrar la altura de un trapecio que de repente no le hallamos forma y de dónde voy a sacar esa altura, en fin, qué sé yo. Entonces, si ustedes se fijan, para el área de en este caso, de una figura como el cuadrilátero, el, el, el formato más elemental es base por altura, ¿sí? Y que generalmente esa manera de nombrar base y altura es B y la letra H. ¿Pero qué quiere Altura. decir la H? Pues, ¿para qué la H? Es que no podemos utilizar la A porque esa A es un símbolo Área. que se utiliza para otro momento, ¿sí? No, ustedes saben que para el perímetro es la P mayúscula Ujú. y el área es una A mayúscula. Ujú. Y si hablamos de superficie es S mayúscula. Si hablamos de volumen es la V mayúscula. Ujú. Si hablamos de base mayor y base menor, vamos a ver que la base mayor va a ser con B mayúscula y la base menor va a ser con B minúscula. ¿Sí? Entonces, son formas de nombrar esas partes de una fórmula para poder nosotros entender ese procedimiento. ¿Sí? Y hay fórmulas, perímetro para el cuadrado. ¿Cómo vamos a encontrar el perímetro de un cuadrado? Ah, bueno. Esa va a ser lo que nos va a ocupar en la siguiente. Vamos a investigar Alexa, fórmulas dile para esto. perímetros y áreas de los cuadriláteros. ¿Sí? Es una investigación que ustedes me van a ayudar a realizar. ¿Sí? A ver, otra Maestro, vez. Ujú. dijo que Carmen, la ¿verdad? P, la P Carmen No, dice mayúscula que se Villaseñor. ver otra vez lo representa, que dijo de la investigación. Fórmulas maestra, para, A ver, con P mayúscula se nos estaba representa hablando Carmen Villaseñor, ¿verdad? María Rodríguez. O María. María. Ah, Mari Maestro, no la localizo. ahorita nos dijo que la P representa el perímetro, lo representamos pues como P mayúscula, y luego área, y luego S con superficie, y luego B es el volumen. V, ¿eh? ¿Es el volumen? Sí, Gracias, maestro. V. Sí, V. ¿qué es lo que vamos a investigar, maestro? Perdón. Ah, lo que me van a ayudar a buscar, a investigar, son esos procedimientos ya de manera compactada o fórmulas Ujú. que se utilizan
o que generalmente les damos a conocer o nos dan a conocer en la secundaria, primaria, nuestros Sí. estudios, para calcular perímetro y área de los cuadriláteros. Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, un caso muy fácil. El perímetro de un cuadrado, hasta lo pueden anotar ustedes allí en el caso de las hojitas, en las hojitas que tenemos. Ahí. Perímetro, y luego nos dicen, como son 4 lados, pues es L más L más L más L. Ujú. Pero luego decimos, pero también yo puedo decir 4 por L, Ujú. ¿sí? Entonces, Sí. vean cómo ya cambió. Ujú. Es como la fórmula. ¿Eh? Pero ya cambió ahí, por ejemplo, decir, primero nos dicen L, 4 veces la L. Pero si yo conozco Claro, que más hay largo. una operación que la puede hacer un poco más abreviada, pues entonces yo digo 4 por L, porque yo sé que el cuadrilátero, en este caso, lo que es el El cuadrado, ujú, tiene tiene sus sus 4 4 lados lados iguales. iguales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál procedimiento? Bueno, pues ambos pueden ser la misma fórmula. Ujú. Bien puede ser P es igual a L más L más L más L o P igual a 4 por L. 4 por L. Ujú. Perdón, me perdí. En el caso del perímetro. En el caso del perímetro. Ajá. Y si yo quiero calcular el área de ese cuadrilátero, de ese cuadrado, y yo sé que los elementos fundamentales son base y altura B y H, que son minúsculas, B y H, pues entonces yo digo, B, la parte de abajo, o la línea, o el lado de abajo, inferior, y la altura, pues es la vertical. Ujú. Pero luego nos dice la fórmula, área del cuadrado es L por L. Ajá. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Sí. Ok, pero L por entonces, L al ¿cómo? cuadrado. L por L. Luego, pero si estamos diciendo que es base por altura, sí, pero pues como tiene sus 4 lados iguales, pues es lo mismo que tú multipliques L por L. Ujú. O que digas, área es igual a L, y así como dijo su compañera, con el exponente 2, Ujú. L al cuadrado. Y ambas, si nosotros no tenemos ningún problema con eso de los exponentes, pues nos están representando L por L. Entonces vean cómo nosotros al momento de poner en evidencia nuestro conocimiento, estamos encontrando de que ese procedimiento o esa fórmula, en el caso del cuadrado, del que estamos hablando, en este caso el cuadrilátero, el cuadrado, el paralelogramo, que se llama cuadrado, pues hemos obtenido 2 formas para encontrar el perímetro y 2 formas para encontrar el área. Una larga y una corta. Sí, ¿verdad? Tenemos que memorizarla si es que queremos usar la corta. Exactamente. La experiencia, pues, si no Sí. tenemos problema con los exponentes, Sí. ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros eh, tengamos esa flexibilidad al momento de querer encontrar esos aspectos de las figuras, ¿sí? Entonces, en este caso, la investigación que va a quedar pendiente para la próxima sesión es perímetros y áreas, Ujú. o cómo nos dicen que vamos a calcular, cuál es lo que hay para calcular perímetros y áreas de los cuadriláteros, ya sea cuadrado, rectángulo, romboide, de los que ustedes encuentren, ¿eh? No se preocupen si no Ujú. encuentran de todos. El chiste es que cuando vengamos a la sesión, compartamos nuestra información, Sí. ¿sí? Muy Eso es bien. lo importante. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Ok, perímetro y área de los cuadriláteros. ¿Cómo? ¿Cómo encontrar? ¿Cómo calcularlos? Y pues creo que hasta aquí vamos a llegar. Jaime ya está. José Luis Cruz Varela, no sé si se haya Presente. comunicado. Presente. Muy bien, gracias, José Luis. Tarde, Efren pero- tarde Bien. pero sin sueño. Gracias, maestro. José Efren González, Presente. gracias. Nos falta también Alicia Melgoza Pimentel y María del Carmen Villaseñor sí está. Sí, Sí. María Rodríguez García también, maestra. Ya están tomados en cuenta. Nada más me faltó Alicia Melgoza Pimentel. Ok, gracias. A Bueno, mí sí pues, me tomo en cuenta, maestro María no, Rosa. ya Sí, están muchas nomás, gracias. ya todos los demás están bien. Ok, Están gracias. ya anotada su asistencia. Bueno, pues ahí quedó entonces de tarea la actividad de investigación para compartir los hallazgos la próxima semana. De acuerdo. Dios quiere, ¿De maestra. acuerdo? Maestro. Bueno, pues me dio un Muchas gusto gracias. saludarlos y saber que están Igualmente. bien. Continuamos en contacto. ¿Sí? Muchísimas Sí, gracias, maestro. maestro. Sí, maestro. Cuídense mucho, Gracias, tengan un hasta feliz luego. fin de semana. Hasta luego, Hasta luego. compañeros. Igualmente, Adiós. A maestro. todos, gusto Adiós. saludarlos. Bonito Los fin de compañeros. semana para ¿La, todos. la envían por correo? Porque yo no he enviado ninguna tarea. ¿Mandé? ¿La tarea la están enviando por correo, a su correo? Si usted me la quiere enviar, envíenmela a mi correo. Ya me dijeron sus compañeros que algunos los enviaron. Voy a revisar ahorita y ya lo que tenga no, se es que va, yo- se va a su carpeta de evidencia, a su folder, Es que yo ¿sale? no he enviado Yo le nada. complemento el error que tuve, le Usted corrijo, se envíeme lo mando. lo que si quiere corregirlo, envíelo, no hay Sí, problema. muchas gracias. Ándele pues. Hasta luego. Bueno, Hasta luego la próxima semana, si Dios quiere. Cuídense mucho. bueno. Bueno. Buenas tardes, maestro. Buenas Hasta tardes luego. a todos. Buen día. Gracias a todos. Igualmente.